Qué bendición estar con ustedes nuevamente en un programa más de actualidades. El día de hoy queremos abordar un tema que estamos seguros será de muchísima bendición para las parejas, para los matrimonios y para aquellos que están considerando la posibilidad de casarse y en general para el pueblo de Dios en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. El día de hoy queremos abordar el tema sexo, la gran idea de Dios. Queremos hablar, entre otras cosas, de una teología de la sexualidad. Estantes de puestos de revistas, programación de televisión, libros, conversaciones en las esquinas y pláticas entre chicos y chicas parecen verse saturadas del mismo tema. Sexo, 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 pero sexo distorsionado. Debemos reconocer que aunque las actitudes hacia el sexo varían ampliamente, necesitamos entender que Dios está en el negocio de hacer las cosas bellas y no tenemos que avergonzarnos de nada de lo que Dios hizo. Siendo que Dios creó el sexo y el sexo es planteado a lo largo de toda la Biblia, una teología del sexo y de la sexualidad resulta ser indispensable, requerida para guiar a nuestro pueblo en la verdad y enseñar el papel natural del sexo en nuestras vidas. La iglesia es el lugar, desafortunadamente, donde menos se habla de sexo y de sexualidad. Y dice la palabra, donde no hay orientación, el pueblo perece por falta de conocimiento. Como pueblo cristiano, necesitamos entender por lo menos tres cosas básicas. Uno, entender la diferencia entre sexo y sexualidad. Dos, entender el diseño de Dios y el origen del sexo y la sexualidad. Y tres, entender la teología, es decir, la lógica y el propósito de Dios del sexo y la sexualidad. Hay una visión distorsionada en la iglesia acerca del sexo como consecuencia de la caída de este mundo, cuando en realidad la idea del sexo tuvo su origen en Dios, no en el hombre. Para poder tener una idea correcta y apropiada del sexo, necesitamos pensar como Dios pensaría, es decir, teológicamente acerca de este asunto. En este programa interpretaremos la lógica y el propósito de Dios sobre el tópico del sexo y de la sexualidad, descubriendo todo lo que la Biblia dice acerca de estos dos temas. Nuestra sociedad y la iglesia, como parte de esa sociedad, tienen una visión distorsionada del sexo. Este concepto errado es: el sexo es malo en nuestro mundo caído. Tras brindar al lado de mi esposa una conferencia sobre sexualidad para pastores en una linda ciudad mexicana, escuché una historia que me hizo pensar seriamente sobre el tema. Era una conferencia para pastores de nuestros encuentros matrimoniales Remen, y al final de la conferencia de la sexualidad, una pareja de pastores se nos acercaron y nos dijeron, llorando en sus ojos y con su corazón destrozado, que hasta ese momento habían tenido una idea equivocada del sexo. Tanto así que cuando el pastor tenía que predicar, ese día no podían tener relaciones íntimas porque ambos se sentían culpables, se sentían miserables. ¿Y cómo no va a ser así si hablamos del sexo en nuestras iglesias como que fuera un tema tabú? Algunos creen, por ejemplo, que el Espíritu Santo solamente llena de la cintura para arriba, ideas tan ridículas como esa. Y que solamente se puede hablar de sexo allá, apartados, en los encuentros, en los campamentos, donde nadie más nos puede escuchar. Nada más equivocado que esa posición en nuestras iglesias hoy día. Necesitamos, como iglesia, recuperar la visión bíblica del sexo. Y eso requiere pensar teológicamente. Pensar teológicamente al respecto requiere de nosotros examinar por lo menos 4 elementos vitales en este asunto. Número 1, la lógica de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, los modelos de Dios. Y número 4, los propósitos de Dios. La lógica de Dios nos muestra que el sexo no fue un accidente, sino el producto de su pensamiento divino demostrado en su palabra. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. Otra cosa importante es que debemos definir las diferencias entre sexo y sexualidad. El sexo es el apetito
en el cuerpo humano para el placer y la procreación. En cambio, la sexualidad es la estética que rodea al sexo debido a las diferencias entre hombre y mujer. Existen 12 principios bíblicos y teológicos sobre la sexualidad que quisiéramos compartir en este programa y que estamos seguros traerán muchísima luz a nuestros corazones y a nuestras mentes. Número 1, Dios hizo al hombre y a la mujer como seres sexuales. Sexualidad es un elemento necesario para el cumplimiento del mandato de la creación y en el propósito divino para la humanidad. Dios declaró su entera creación como buena, santificada en su propósito. Sería un error pensar que el sexo o los deseos sexuales son malos. Lo vemos claramente en Génesis, en el libro de Cantares también. Este principio demuestra que la teología de la sexualidad habla de un hombre y una mujer, no de dos hombres ni de dos mujeres. Esta teología también echa por tierra las tendencias modernas de una sexualidad entre seres del mismo sexo. Dios fue claro al hacer una pareja diferente, pero que se complementan. Nos salimos de este principio y tendremos muchos problemas con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes. Sé que suena un tanto intolerante, un tanto fuera de la moda, sin embargo, pudiera ser anticuado, pero es el principio de Dios y de anticuado no tiene nada, al contrario, es vigente. El principio número 2 es que no es la voluntad de Dios que llevemos la dimensión sexual a la extinción de nuestra personalidad. Así como los demás apetitos, necesitamos asumir responsabilidad espiritual por medio del control. Control, no extinción, es la lógica de Dios, de acuerdo a la palabra. No es el negarnos a casarnos, no es proclamar un celibato, no es aniquilar nuestra personalidad como cualquiera que tenga ideas equivocadas en ese sentido. El principio divino se enfoca en el dominio propio. Conocí al Señor siendo muy joven y me hice novio de mi esposa siendo muy joven y ambos pudimos experimentar lo que es el control y el dominio y llegar a nuestro matrimonio como Dios deseaba que llegáramos. Control es un elemento que es fruto del Espíritu Santo y es un componente del trabajo de la gracia divina en la vida de los hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de dominio propio, está enfocado a 3 cosas: la manera de hablar, el sexo y la comida. Dominio propio y el rehusar aplicarlo en nosotros mismos y en nuestras relaciones nos llevará a asuntos tan graves como enfermedades, pecado, culpabilidad, que viene seguido de un proceso que debiera terminar en el perdón cuando nosotros venimos a Jesús y confesamos nuestros pecados a Él. Dios quiere hacerte libre de cualquier problema en ese sentido. Principio número 3. Lo único que es legítimo en cuanto a satisfacción del apetito sexual está enmarcado dentro de un compromiso de pacto. El sello de un compromiso de pacto se encuentra en el matrimonio y esto es parte de la lógica y de la teología de Dios sobre el matrimonio. El principio divino demuestra que Dios creó el sexo para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Nunca una pareja fiel va a tener problemas de enfermedades venéreas por tener mucho sexo entre ellos. Pero si uno de los dos sale del pacto y tiene sexo fuera del matrimonio, correrá el riesgo de graves enfermedades, no solamente físicas, además mentales, psicosomáticas, culpabilidad, etc. El principio número 4. Algunas relaciones sexuales representan una forma de idolatría confeccionada en medio de los temores personales, adicciones y rebeldía. La victimización abunda cuando la sexualidad está divorciada de las directrices de la lógica de la palabra de Dios. Adicción sexual es una forma de idolatría. Dios comparó las desviaciones del pueblo de Israel de Él como su creador como un adulterio espiritual.
Las adicciones sexuales a raíz de un trauma y la persona ante ese trauma busca una anestesia para minorar su dolor y en la mayoría de los casos el sexo es usado como una anestesia. Sin embargo, la verdad es que produce más dolor y se entra en un ciclo de profundización de sexualidad distorsionada que está íntimamente ligada a la idolatría. Un joven me decía: la verdad, pastor, es que desde que entré en este camino de perversión, atraído por la fama, por las drogas, por la popularidad entre los jóvenes, quiero decir que me siento atrapado y que no encuentro la manera de salir. Esa historia la he escuchado más de una vez en mi oficina, platicando no solamente con jóvenes, sino también con hombres y con mujeres, adultos. Quiero decirte, si tienes problemas en el área sexual, Dios también desea sanar esa área de tu vida. Si tienes problemas con tu identidad sexual, Dios quiere a través de su Espíritu Santo revelarte de una forma clara y precisa que eres una mujer o que eres un hombre dependiendo de cómo naciste. Yo quiero terminar este programa orando por ti. Quiero declarar sobre tu vida la libertad que Dios puede darnos a cada uno de nosotros en este tema. Si inclinas tu cabeza y oras conmigo y dile: Señor, en este momento yo confieso mis pecados delante de ti, confieso mis problemas en el área sexual, confieso mi confusión y la someto, Señor, a tu voluntad y a tu palabra. Yo pido, Señor, que me ayudes. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir sobre mí en este instante y traerme paz y dirección a mi vida. En los próximos programas estaremos hablando de los principios que no pudimos tocar el día de hoy. Bendiciones para todos.